Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Sean bienvenidos todos, hermanos. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el capítulo número 11 del libro de Éxodo. Capítulo número 11 del libro de Éxodo. Vamos a leer esta tarde, esperando que cada uno se sienta bendecido de estar juntos acá y que se olvide que dejó encendida la cocina, que se olvide que dejó encendido el televisor, y quiero que se concentre esta tarde acá, que aterrice su mente acá. Amén. Capítulo número 11. Versículo número 4 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro se moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. ¿Cuántas plagas se necesitan? Acá en este capítulo número 11, hermanos, y los capítulos anteriores a este, encontramos como la conclusión de una historia muy conocida por todos nosotros, que está de más narrarla, que todos conocemos toda esta historia, este desenlace, los acontecimientos, recordando de que Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel. Esta promesa que Dios tenía era de liberarlo de la esclavitud que este pueblo había caído durante más de 400 años. Pero es acá en donde Dios levanta a un Moisés para poder liberarlo. Pero resulta que en esta liberación hay ciertos acontecimientos, como el caso de este rey Faraón, que era la potencia de este entonces. Y lo que sucede es que Dios, a través de Moisés, le habla a este rey que deje ir, que libere a su pueblo. Pero lo que sucede es que específicamente es que Faraón no entiende que lo que estaba aconteciendo, y lo que sucede es que endurece su corazón, y al endurecerlo empieza, voy a decir esto, a ser víctima de las plagas de Dios. Y es acá en donde entramos al desenlace. Usted recordará cuántas plagas hubieron. El agua se convierte en sangre. Usted recordará, esta es una de las plagas.
Esto causó un revuelo, un alboroto en Egipto. Eran plagas que nunca se habían desarrollado y se habían cumplido. La plaga de las ranas era otra plaga insoportable que se estaba desarrollando en este imperio. La plaga de las moscas, tremendamente insoportable. Después de esto viene la famosa plaga del ganado, en donde el ganado valga la redundancia, le entran ciertas enfermedades y empieza a morir. Después de esto encontramos la plaga del granizo en Egipto. Todos estos acontecimientos parecen fácil decirlos, pero eran situaciones que nunca un imperio de estos había vivido, y no solamente había vivido, sino que había sido víctima de esto. Esto es como usted, para que lo podamos entender, para que usted lo pueda entender, usted recordará el caso de Estados Unidos hace un poco más de 50 años. Vino Japón, invadió Hawái hizo una invasión, un bombardeo en Hawái específicamente, mandó unos aviones y de ese bombardeo se derivó la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos reacciona con una bomba atómica y reacciona con una segunda bomba atómica, si usted recordará, producto de esa invasión aérea que hace Japón hacia Hawái, hacia Estados Unidos. O sea, ahí usted puede ver la reacción de una potencia mundial actualmente. Entonces ahora, para que usted tenga una idea, esta potencia que era Egipto, de este momento, estaba siendo golpeada y estaba siendo víctima de ciertas plagas que jamás ellos las habían vivido. Si Estados Unidos, porque un par de aviones le viene a tirar un par de bombas, reacciona con 2 bombas atómicas, póngase a pensar Egipto cómo estaba en este momento. Estaba siendo golpeado y estaba siendo víctima por una plaga de ranas, una plaga de moscas, una plaga de ganado, una plaga de granizo. O sea, póngase a pensar cómo estaba de tensa la situación en el imperio del momento. Entonces, por eso le digo, este hombre empieza a endurecer su carácter y empieza a ser víctima de las plagas de Dios. Y no solamente él, sino que también su imperio que Dios le había dado. Vemos que aparece en la plaga de las langostas. Esto es tremendo, ver en ese imperio todas esas plagas de langostas que no son nada agradables. La plaga de las tinieblas. Y ya en el capítulo número 11 encontramos ya una de las últimas plagas, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y es hasta esta 10ª plaga que este imperio, producto de esta situación que están siendo golpeados y están siendo víctimas, es que se toma la decisión de dejar ir al pueblo del Señor. Y es algo que todos nosotros conocemos. El pueblo del Señor sale de Egipto, sale hacia la promesa que Dios le había otorgado, hacia la tierra prometida, y empieza otro desenlace que en otra ocasión lo vamos a tocar. Pero es acá en donde yo quiero enfatizar que se necesitaron 10 plagas. Se necesitaron 10 plagas para que este pueblo de Egipto, no me estoy refiriendo al pueblo del Señor, para que el pueblo de Egipto entendiera y su faraón entendiera que era el momento para dejar ir al pueblo. Ahora, al ver todo este desenlace, hermanos, uno debe de analizar algo. Y lo que debemos de analizar es que eran necesarias 10 plagas para que Faraón dijera: sí, lo voy a dejar libre. Yo creo que cuando vemos todo esto, como le digo, cuando analizamos todo esto, toda la muerte que vino,
todos los primogénitos que murieron en Egipto, todo el ganado que murió, todas las pestes que tuvo que vivir este pueblo de Egipto, la potencia del mundo, todo lo que, atmósfera de tinieblas que se vivió en ese momento, es tremendo, que ese río, el Nilo, que era un dios para ellos, se convirtiera en sangre, que se murieran los peces, que murieran animales, que murieran familias, que murieran personas, que muriera, o sea, una mortandad tremenda y una atmósfera no de potencia, sino una atmósfera de debilidad para ese pueblo egipcio. Ahora, se necesitaron 10 plagas para que su rey dijera, pueden irse. Ahora, la pregunta esta tarde es, ¿realmente eran necesarias tantas plagas? O sea, cuando revisamos todo esto, vemos que no era necesario. Fueron innecesarias todas estas plagas. Y dígame usted, toda esa gente que murió, todas esas familias que murieron, toda esa gente que tuvo que enterrar a sus hijos, ¿quién es el culpable de eso? ¿Quién es el culpable de toda esa atmósfera de muerte? ¿Quiénes son los culpables? Es ahí en donde uno debe de entender ciertas cosas en la vida. Por ejemplo, en este caso, se necesitaron 10 plagas para que su rey dijera, sí, pueden irse. Pero cuando nosotros analizamos la historia, no se necesitaba ni tan siquiera una plaga para que este pueblo pudiera irse. Era algo tan sencillo. Y era tan sencillo que lo único que había que hacer era entender de que nosotros no podemos estar peleando, no podemos enfrentarnos con el dador de la vida. Faraón tenía que darse cuenta. Él sabía que se estaba enfrentando, que él era poderoso, que era un imperio, era el imperio del momento, era el hombre del mundo, era la potencia del mundo. Faraón lo sabía, pero también Faraón sabía que se estaba enfrentando al pueblo del Señor. Y entonces, como sabía que se estaba enfrentando al pueblo del Señor, él también sabía que ese pueblo lo defendía el Dios Todopoderoso, y que le había hecho una promesa a ese pueblo, y que tarde o temprano él tenía que ceder, porque ese pueblo lo defendía un Dios que no ha perdido ninguna batalla. Entonces era sencillo. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, al ver que se le estaba solicitando por las buenas a Faraón, mira, vengo de parte de Dios, le dice Moisés, y Dios dice que dejes libre a mi pueblo. Entonces era sencillo dejar el orgullo, dejar su soberbia, dejar su imperio y decir, Dios no le estaba quitando el imperio a Faraón, no le estaba diciendo, ya no vas a ser faraón, ya no vas a ser rey, te voy a quitar el imperio. Simplemente abría el portón porque mi pueblo tiene que salir. No te compliques. Era sencillo lo que tenía que hacer. Pero se necesitaron 10 plagas. Se necesitaron 10 plagas de muerte, 10 plagas de dolor. Y todo ese pueblo egipcio tuvo que pagar las consecuencias de alguien endurecido. Ahora, al ver todo esto, hermanos, esto realmente es bastante similar a nuestra vida cuando vemos todo esto. ¿Por qué? Porque Dios sigue, en nuestros casos, sigue hablándonos a través de experiencias. Por ejemplo, la humanidad, usted ve, esto que hemos pasado durante estos 2 años, de esta catástrofe mundial, de esta enfermedad, que es algo que la humanidad estaba en una cúspide de soberbia, de que nadie los podía detener, pero esta enfermedad vino a golpear a las naciones, a golpear a los seres humanos, a golpearnos a todos. Y es acá en donde había necesidad de esto, había necesidad de que
que en Wuhan, en China, se creara un virus y que matara tantos millones de personas en el mundo. No había necesidad. No había necesidad de una plaga. No había necesidad de 2 plagas. No había necesidad de 3 plagas, ni de 4, ni de 5, ni de 10. Solamente lo que Dios demandaba era: si mi pueblo se humillare, yo los oiré. Era todo lo que se necesitaba, que la humanidad fuera sencilla y reconociera que solamente Dios es poderoso sobre todas las cosas. Den un fuerte aplauso pues al Señor. Y viene Dios hablándonos a través de terremotos. A la humanidad viene Dios hablándonos a través de tsunamis. ¿Usted se recuerda? Hubo un par de años que Dios nos estuvo hablando, el tsunami este y la alarma este. Usted ve, ya no se oye eso. Dios nos estuvo hablando a través de terremotos muchas veces. Dios nos estuvo hablando a través de muchas enfermedades. Y así sucesivamente Dios continuamente le ha venido hablando a la humanidad que no endurezca el corazón, que seamos sencillos, que entendamos que lo bueno no proviene de la tierra, sino que lo bueno proviene del dador de la vida, que es el Señor. Pero no entendimos, la humanidad no entendió. La humanidad no entendió el mensaje de Dios. Y no ha entendido el mensaje de Dios todavía. Eso es lo más triste. Porque las plagas siguen cayendo, los golpes siguen cayendo, y la humanidad hasta este momento todavía no ha entendido, y no hemos entendido que Dios lo que quiere es que realmente no suframos. Y usted ve todas las consecuencias de esta plaga que nos ha venido a nivel mundial. Todos en el mundo tenemos a un familiar que ya se nos murió producto de esta situación. Si es que no tenemos familiares cercanos, lejanos, pero la muerte ha andado rondeando todas las familias, incluyendo las cristianas. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? ¿Y qué hemos hecho mal? Es que no había necesidad de ninguna plaga. Lo que había necesidad era de ser sencillo, de entender. A mí me causa pena y tristeza que ahí vienen, hay algunos días, unos viernes de estos, han venido apareciendo unos locos, voy a decir así, preguntando si hay vigilias. O sea, eso, discúlpeme, es una tremenda burla y una tremenda estupidez cuando aquí durante 25 años se han hecho vigilias, llueva, retumbe, pase lo que pase, y ahora que ya no se hacen, vienen a tocar la puerta que sí hay. O sea, no sean tan tontos, hombre. Si Dios estuvo hablando por más de 20 años para que nos congregáramos y que nos buscáramos, y ahora es que nosotros queremos. O sea, es lo que le quiero decir. O sea, la gente todavía no ha entendido. O sea, todavía no se entendió el mensaje. Y lo más grave, ¿sabe qué es? Lo más grave es que todavía no entendemos. Y si no entendemos, vamos a entender. Por las buenas o por las malas, vamos a entender. Entonces, pero el punto esta tarde es: ¿cuántas plagas vamos a necesitar nosotros para entender? Faraón necesitó 10. ¿Yo cuántas voy a necesitar para entender? Porque con esta plaga que ha pasado, como que no hemos entendido. Con las que estamos viviendo no hemos entendido. ¿Cuántas plagas voy a necesitar para entender? Esa es la pregunta esta tarde. Yo le diría que no necesita ninguna. No necesitamos ninguna plaga. No necesitamos ser víctimas de ninguna plaga de Dios. No necesitamos que se muera un pariente de nosotros. No necesitamos que nos dé cáncer. No necesitamos que la persona le decida. No necesitamos estar entubados. No necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es reconocer que Dios
no ha perdido ninguna batalla y que Él está en nuestra vida y va a estar con nosotros y pidiéndole misericordia, que Él siempre estará cuidándonos y bendiciéndonos. O sea, lo que nosotros necesitamos es entender que nosotros no somos nada y que nosotros dependemos totalmente de Él. Eso es lo que necesitamos. Es lo que necesitaba Faraón decir: es cierto, yo soy un gran imperio, un gran rey, un gran poderoso, sí es cierto, pero aquí viene uno que es todopoderoso y es el Dios de Israel. Y de poner nuestra soberbia. Entonces, eso es lo que necesitaba Faraón. Sí, es cierto, yo soy poderoso, soy el rey del mundo, soy el del imperio, esto y lo otro, pero aquí viene un poder superior. Entonces, eso es lo que necesita uno. Usted puede ser muy millonario, usted puede ser muy educado, muy pulido, muy esto, muy lo otro, pero lo que necesita Dios no es eso. Lo que Dios necesita es que de su corazón brote humildad y humillación. Y entonces, a pesar de que nosotros podemos ser lo que usted dice que es, pero a pesar de eso, como Faraón decía que era el rey y que él no podía dar su brazo a torcer, pero no había necesidad que lo diera. No había necesidad que diera el brazo a torcer. Es que siempre le iban a doblar la mano, porque es un poder superior. No hay necesidad que usted se oponga a este poder, porque si usted es salvo, oiga bien esto, dice la Biblia que desde la fundación del mundo Dios lo escogió a usted para vida eterna. Entonces no hay necesidad que se oponga, no se oponga al poder de Dios, porque tarde o temprano Dios lo va a traer con un SIDA, con un cáncer, con un COVID, con lo que sea, pero a Dios usted no le va a ganar ninguna batalla, porque Dios nunca ha perdido ninguna batalla. No va a perder. Entonces no se resista al poder de Dios. No nos resistamos al poder de Dios, porque va a ser víctima. Usted va a ser víctima de la planadora poderosa de Dios en su vida, como fue víctima Faraón. Es tremendo ver un hijo muerto. Es tremendo ver un familiar muerto. Es tremendo ver a alguien morir de una enfermedad terminal y saber que usted es el culpable. Y saber de que nosotros somos el culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de no haber cedido a nuestra soberbia y a nuestro orgullo. Es que siempre tomamos el camino difícil. Siempre tomamos el camino equivocado, cuando no hay necesidad simplemente es de poner nuestro orgullo. Es que mire, primeramente no somos seres perfectos. Y eso usted tiene que sacárselo de la cabeza. No somos perfectos, somos seres humanos. Y además le voy a agregar esto: somos pecadores también. Solo que la diferencia es que somos pecadores arrepentidos, lavados con la sangre del Cordero. O sea que continuamente pecamos con nuestros ojos, con nuestra vista, pero la diferencia es que ahora nuestros pecados son lavados. Los pecados pasados que ya cometimos, los presentes y los futuros, son lavados con la sangre del Cordero. Pero somos pecadores igual a todos. Entonces lo que tenemos que hacer es que eso que usted ore y que ayune y esto, eso no lo hace más santo, eso no lo hace más poderoso. No, somos pecadores arrepentidos por la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Faraón la tenía fácil. Llegó el delegado de Dios a decirle: mira, dice el Todopoderoso que deje ir a este pueblo. Sencillo. Vaya, está bien. Cuando hubiera dado traigan ¿cómo quieres que lo deje libre? Que firme algún documento, que vaya, tráiganlo y lo voy a firmar. Abran la puerta, que se vayan. Era sencillo, no había necesidad de 10 plagas. Mire, pero fíjese que nosotros, yo no sé si ese es el término correcto. ¿Cómo le gusta
¿cómo es ese término que le dicen que cuando a uno le dan garrote llega a un punto en donde le gusta bastante? ¿Cómo le llaman a eso? No sé si esa es la palabra correcta, la hermana lo dijo. Está bien. Entonces dice la hermana que se le dice así. Entonces nosotros como que tenemos ese defecto los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque actuamos a la inversa. Entonces, pero no hay necesidad de llegar a ese punto. O sea, no hay necesidad. Simplemente, como que nos vamos, dicen que los niños se curten. ¿Qué significa eso? Cuando usted empieza a pegarle a un hijo con un garrote, con un cincho, con lo que sea, entonces el niño se curte. Y eso lo que significa es que usted viene y le pega 2 hinchazos. Entonces, esos 2 hinchazos le duelen, vean. Pero usted mañana le vuelve a pegar otros 2. Entonces el tercer día le dice, mira, ya no me pegues aquí, dame más fuerte porque ya no me duele. Entonces así pasa con nosotros. Entonces nos volvemos así con el Señor. Dios nos habla de esta forma, suavecito, con un cinchacito. Nos quita el trabajo. No, pero en vez de buscar la iglesia, más nos separamos. Nos detectan una enfermedad chiquita, pero en vez de buscar la iglesia, nos volvemos más rebeldes. Y entonces empezamos a ser víctimas de las plagas de Dios. De ahí viene otro golpecito y ahí va la plaga, va pegando, va pegando, va pegando, va pegando. Pero es que el problema es que usted no se puede resistir al poder de Dios. Si Dios lo escogió, como le digo, desde la fundación del mundo para que usted fuera salvo y que usted esté con Él, usted tarde o temprano va a tener que deponer su orgullo. Porque Dios no ha perdido ninguna batalla y no la va a perder con usted. Y aquí hemos tenido ejemplos de hermanos en donde yo recuerdo de un testimonio de un hermano que le llamaban Furia. El hermano fue víctima de las plagas de Dios. Y lo trajeron a testificar aquí a una vigilia. El hermano perdió sus brazos, los 2. Y no solamente sus brazos, sino que también perdió sus 2 piernas. Y recuerdo que lo pusieron, allá estaba el púlpito, ahí lo pusieron y los hermanos lo agarraron y lo pusieron ahí, como un jarrón. Y el hermano empezó a explicar lo que significa ser víctima de las plagas de Dios. Que le volaron una mano y no entendió. Que le volaron la segunda y no entendió. Que le volaron el pie y no entendió. Que le volaron la otro pie y no entendió. Pero cuando ya se vio así, que era como un jarrón, entonces sí entendió, pero no había necesidad de llegar ahí. ¿Cuántas plagas vamos a necesitar para entender que solo dependemos de Dios? ¿Cuántas plagas va a necesitar usted? No hay necesidad de ninguna. Simplemente hay que humillarse delante de Dios y reconocer que si usted ha cometido pecado, dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Pero no se la lleve de que no ha hecho nada. Mire, una de las peores cosas que más ofende es cuando usted sabe que la ha regado y todavía dice que no la ha regado. Y quiere justificar. El típico caso de Eva. El típico caso de Eva. Nos meten en este gran lío y todavía dicen, no, la culebra fue. Quédese callado, hombre. Ya la regó, quédese callado. No justifique. Sí, pecó, sí, Señor, perdóname. Te pido no volverlo a hacer. No se complique, pero no trate de justificar. ¿Por qué? Porque eso es peor, es peor, es peor, es peor. Sencillamente es momento de dejar la soberbia y de dejar el orgullo. Y eso es más agradable delante de Dios, porque Dios dice en su palabra que Él exalta al humilde. Él exalta al humilde. Entonces,
¿Cuántas plagas vamos a necesitar? ¿Cuántas? Y esto no se puede generalizar. Por ejemplo, Faraón necesitó 10. Faraón necesitó 10. Ahora la pregunta esta tarde es: ¿cuántas voy a necesitar yo para entender? Hay un hermano que se murió hace un par de años y él vio la muerte y cuenta un testimonio que él se vio en el piso y cuenta lo que todos cuentan, que empezó a pasarle un video y que en ese video le dijeron esto, otro, ya él muerto ahí. Y cuenta, y lo cuenta tan bonito el testimonio que si lo pusiéramos en Spotify tuviera una gran audiencia, porque es real. Como muchos de los que nosotros tenemos acá. Pero ¿qué sucede? ¿Habrá venido este domingo al culto ese hermano? No, ya tiene un par de años de que ni se acerca por acá. ¿Cuántas plagas vamos a necesitar para entender? Para entender de que separados de Dios no podemos estar. Por lo menos si usted se cae, venga a caer acá, como dice el pastor. Por lo menos como dice el pastor, que si usted se muere, que lo enterremos acá en la iglesia. Ya vamos a hacer el cementerio aquí atrás. Ahí en protocolo reserven su nicho. No, pero no va a ser regalado, no, tengo que dar una ofrendita por ahí. Entonces, ¿cómo le quiero decir? O sea, por lo menos si usted cae, que tiene que caer para acá. Como le dijo David, ¿qué quieres? ¿Que caer en manos del diablo o en manos de... No, yo quiero caer en manos de Dios porque yo sé que Dios es misericordioso. Pero el diablo te va a sacar los ojos. El diablo se va a burlar de ti. Te va a escupir. Pero Dios va a estar como el padre del hijo pródigo esperando que regreses a su casa. Para cambiarte, para darte anillo, para darte una nueva esperanza. Pero no puedes seguir insistiendo en tu orgullo, en tu no, que no has hecho nada y que la gente es la culpable, que la iglesia es la culpable, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Esto, no hay nadie culpable. Somos nosotros, son nuestras actitudes las culpables. Cuesta reconocer eso. Cuesta reconocerlo. Cuando nos dicen la verdad nos enojamos. Y la agarramos con el que la dice. Y a veces es mejor escuchar. Porque realmente cuando nos dicen la verdad, es Dios hablándonos para que corrijamos aquello que estamos haciendo. Termino esta tarde. Faraón necesitó 10 plagas. Nosotros como familia, el pastor es bien inteligente en ese aspecto. Dios le hace el llamado hace 24 años, 25 años. Y gracias a Dios no necesitamos ninguna plaga para entender el llamado de Dios. ¿Entendió eso? Sí, para nosotros los domingos eran domingos alegres. ¿En qué sentido? O sea, eran domingos sin compromiso, pues. Después del culto a los planes, después a la playa, a ver, feliz, pues.
lo que ustedes hacen, pero cuando Dios te hace el llamado ya es otra cosa. ¿Usted cree que yo quisiera estar parado aquí? Y más, parado durante más de 20 años aquí. Pero hay que entender que hay un poder superior que si no te paras aquí te van a hacer parar por las buenas o por las malas. Y como dice el pastor, si él no hubiera entendido el llamado, ni rastros hubiera de nuestro polvo ya. Todos estuviéramos muertos y una gran ceiba encima de nuestra tumba. Y eso hay que entenderlo. Porque contra Dios no puedes pelear en ningún momento. O haces caso, o haces, o, o te vas, o Dios te va a hacer que hagas caso. Porque es un poder superior. Y eso no lo entendió Faraón. Se puso a pelear y tuvo que ser víctima de las plagas de Dios y su propio hijo tuvo que morir. No había necesidad de eso. No había necesidad de que usted pase tanta situación. Sencillamente, mire, sencillamente es saber de que es un poder superior que cuando te pone el ojo no podés. No te podés resistir. No se puede. O sea, ¿qué quiere? ¿Cuántas plagas vamos a necesitar? Mi recomendación esta tarde es que yo creo que no necesitaríamos ninguna, ni la mitad de una, pues. Solo es cuestión de que entendamos de que somos de Dios y hemos nacido para Dios y vamos a morir para Él. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Un hermano mío tuvo una experiencia bien negativa y bien fea. Y fea pues porque, pues sí, uno cuando está niño o joven, no quiere, va, no quiere nada de lo de Dios. Y entonces, pero esa experiencia me marcó a mí porque pues sí, o sea, como dicen, cuando uno la ve venir, también hay que verla venir uno también. Y entonces él tuvo una experiencia en donde lo asaltaron y le quitaron un carro. Y lo secuestraron. Y lo traían con la pistola acá adentro, el tipo manejando. Pero, pues sí, como le digo, cuando uno está joven, uno viene a la brava a la iglesia porque lo traen a patadas, a golpes, por hacerle el favor al papá, por hacerle el favor a la mamá, por hacerle el favor al tío, por hacerle el favor al pastor, por hacerle el favor a todo el mundo. Media vez el favor no se lo hace uno, sino que uno anda haciendo el favor a todo el mundo. Pero mire qué mensaje de Dios. Lo asaltan, lo secuestran y los ladrones no agarraron para allá, sino que agarraron para el bulevar del ejército. Y él pasa ahí enfrente de la iglesia con la pistola aquí y con los babosos encima y dice que solo se queda viendo para dentro de la iglesia y quería entrar. Y se recordó de todas las veces que vino a la brava. Y cuando él pegó el pujido, ya no se podía hacer nada. ¿Y usted cree que un favor le ha hecho el pastor por haber venido hoy? ¿Y usted creyéndose el billete de $1000? ¿Por qué hace esa reunioncita y qué hace el mate que va a hacer? Le estoy contando y mi hermano dice que por dentro lloraba. Él quería tirarse del carro, pero no te me movas, le dijeron con la pistolita. Y él solo viendo
pasando en el remanente, pero ya era tarde. Hay cosas que ahora no se valoran, pero en su momento, eso es como el Bitcoin, ¿verdad? Nadie lo valoró cuando valía 500 pesos, pero ahora ¿cuánto vale? 60,000. Así es el Evangelio. Hoy la gente lo ve como las patas, pero va a haber un momento que el Evangelio va a ser la vida eterna de toda la gente. Así es esto. Faraón necesitó 10 plagas. Yo, gracias a Dios, gracias Señor, nunca he sido víctima de ninguna plaga de Dios. Gracias Señor. Ni quiero ser víctima. Ojalá usted tenga ese mismo deseo, porque a Dios no le va a ganar. Mejor a la brava, aunque sea la brava, hágala. Haga la reunión. Aunque sea la brava, hágala de obrero. Aunque sea la brava, venga a la iglesia, pero hágalo. No se meta a pelear con Dios porque probablemente solo necesite una y lo va a poner en su puesto. Faraón necesitó 10. Dios quiera nosotros entendamos que no necesitamos ninguna, simplemente depender del Señor. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Póngase en pie ahí donde está. Terminamos esta tarde.